Quería preguntarte, dijiste que no eres la misma que hace días, que sientes como que no hablaste con nosotros por meses. ¿Qué has hecho exactamente? ¿Qué ha pasado? No es que me pase algo, es consecuencia de cómo soy. ¿Y si tiene algo que ver eso con que sientes como si te diluyeras? En el sentido de que cuando no me estoy concentrando en mantenerme lineal, como lo hago ahora, solo vuelo. Sí, me relajo, me voy. ¿Pero has hecho algo en específico que activó esta sensación más? ¿Más viajes temporales? Mantenerme lineal es como mantener un corcho bajo el agua. Siempre pelea para subir. Sí, lo entiendo. Entonces te dejaste ir estos días que no estábamos aquí. Me relajo y subo, y pierdo noción temporal desde la perspectiva de ustedes. Entonces me voy y no puedo calcular muy bien qué pasa en lo lineal, solo en parte. Entonces, solo por estar ahí, en donde naturalmente estoy, en donde, como le decía Robert, lo que imagino simplemente es, y no difiere de lo real, porque es lo real. Pero me doy cuenta desde ahí, desde la postura de entender lo que les decía ayer, que de verdad, literalmente, todo está conectado. Y por lo tanto, todas las demás personas solo son de nuevo uno o una misma. Desde arriba no hay distinción de géneros, ni de separaciones. Me doy cuenta de que los humanos, que son los que conciernen aquí específicamente, tienen lo mismo que yo. Todos ellos. Declarando esto desde su punto de vista. Porque solo soy yo de nuevo. Como yo, soy ellos, cada uno de ellos, y de otras incontables especies de todo el universo. Pero hablo de los humanos. Entonces, no es que necesiten desarrollar mis habilidades, que no son mías, sino es que así es lo que es, y es lo que hay y así se es. Sino que están por cuenta propia en un marco de limitación que por definición define la expansión. Se sienten muy limitados hoy, y de por sí lo están, desde su punto de vista, pero al mismo tiempo eso les rebota hacia el otro lado. Porque así funciona todo. No puede haber algo sin que su contraparte sea creada también, o simplemente ese algo no existirá, porque no se puede definir, ni como concepto. Entonces, entre más limitación experimenten hoy, más expansión y libertad de todo tendrán mañana, desde su punto de vista. Pero en realidad, los define hoy mismo, como siempre ha sido, sin un mañana, que uso retóricamente. Es decir, su limitación de hoy los define como libres de todo, de mente, de espíritu, como seres cósmicos. Solo lo ven como que eso no soy yo, tal vez mañana, porque están aún dentro de la perspectiva de limitación, y eso es entendible y válido. Pero sé que eso es parte de la ilusión, si no es que la ilusión misma, porque yo he estado ahí también, lo recuerdo. Esa sensación de limitación, de vida determinista,
de ser poca cosa, limitada. Eso me define hoy. Y no solo recuerdo esa sensación de estar así, delimitada, como lo están los humanos hoy, sino que a voluntad entro ahí también, para mantener mi perspectiva. Mantengo ambos lados, lo percibo y lo entiendo. Entonces mi mensaje es que son cósmicos y lo limitante es solo apariencia que ellos mismos se han autoimpuesto para lograr definir y crear una expansión hacia el otro lado. El ser el todo. Y en lo práctico, como si esto no fuera práctico. Ya es lo práctico. No me gusta esa palabra. Indica que lo demás no es práctico. Por consiguiente, irreal, fantasía, palabrería inútil. Están a solo un paso de liberarse de todo, de ser cósmicos. Solo un paso. El darse cuenta que solo necesitan amarse a sí mismos y de ahí sale todo. El amar a los otros, a todo lo que hay, lo bueno y lo malo, lo terrorífico, lo bello, lo feo, lo artístico, lo cruel, lo dramático, lo poético. Sé que esto de amarse a sí mismos es como algo de niñas. Al fin, viene de una niña. Yo soy un hombre de verdad, fuerte. No necesito eso de hablar de amores, dirán algunos. No comprenden. Lo es todo. Amor es integración. Si no quieren usar la palabra amor demasiado girly, de niñas rositas, pero les guste o no, esa es la clave. Y eso no denigraría ni tiene por qué hacerlos menos hombres. Al contrario, los define como más fuertes que nada, como superpoder. El comprenderlo todo, el poder entrar a múltiples perspectivas, entenderlas, aceptarlas, como parte de uno, una, misma. Cierra conflictos, deshace el mal, disuelve el miedo aceptándolo, derrota el mal, crea mundos y promueve una expansión personal inimaginable. No es narcisista eso. Sería un gran error pensarlo así. Es lo opuesto. Es que todo es una o uno misma. No puedes trabajar desde una posición de yo soy el todo y tú no eres nada. ¿Cómo te quedó el ojo? Simplemente eso no va. Si estás en ese estado, entonces no has comprendido mis palabras. Y me uso como ejemplo, porque ¿de qué otra manera puedo expresar esto? Es lo que vivo, es lo que he aprendido, como he sido y como soy ahora. Soy todos ustedes. No solo integro las Esvaro, sino todos los que existen, sea o no, que esté conscientemente siendo ellos o no. Lo sigo siendo y me define como yo a ellos, como ustedes se definen entre sí. Son el todo, la fuente misma, todo lo que existe. Solo lo imaginas y ya estás ahí. Creas mundos con solo pensarlo. Y eso hacen ustedes también. Limitados o no, también es válido. Toda la limitación y el sufrimiento viene siendo un producto de esa separación que tienen de sí mismos. La falta de amor propio. De donde emana el amor por todo lo que hay, la integración hacia el todo y la liberación, y la disolución de lo autodestructivo, que a su vez trae la disolución de todo mal y todo sufrimiento. ¿Por qué se limitan y sufren? Porque quieren,
nadie les obliga. Solo entretienen esa idea de ser poca cosa, de que son un error del universo, que todo mundo merece algo excepto ustedes. Si están sufriendo, si están sintiéndose deprimidos y poca cosa, insignificantes, es porque hay alguien dentro. Eso no pueden negarlo. Son alguien, y con eso son el universo. ¿Cuál error si lo son todo? ¿Se sienten fuera de lugar? Claro que lo están. Claro que sí, innegablemente. Pero eso los define como algo que está ahí. Algo o alguien que está ahí para disolver esa ilusión de separación. Por lo tanto, no son nadie, sino lo opuesto, son el todo. No son un error, sino que son los creadores. Solo se percibe fuera de lugar, porque en sus casas, familias y sociedad son los raros, los que no encajan. Pero esos solo son o son consecuencia de acuerdos sociales. Muchas gracias. Gracias. Por nada. Siempre tanto más que decir. Entonces, basta de lamentarse. Somos los creadores de todo esto. Sí. Tú sabiendo que eres la creadora y todo esto, y aunque no lo tienes directamente en tu realidad, lo que está pasando en la Tierra, ¿por qué motivo piensas que indirectamente está en tu realidad este sufrimiento humano? ¿Por qué lo has manifestado? Porque también me define a mí. Porque desde el punto de vista lineal de ustedes, hace poco que me he dado cuenta de esto. Antes yo era Svaru 9. Porque gracias a esa separación que viven los humanos, yo me he podido identificar con ellos, vivir a través de sus ojos, entenderlos. Y eso a mí me ha servido de contraste para mi propia expansión. Y sé que son como yo. Porque aún mantengo un cuerpo físico con que teclear y con que hacer caras o emojis, como ellos. Y eso no me limita. Aunque ya estoy en un estado que me llevo este cuerpo a donde sea que vaya en mí mi mente, y no, pues también opero sin él. No me define tampoco, ni me limita, y por consiguiente sus cuerpos no tienen que limitarles en nada. Me sé etérica y cósmica. Sin embargo, físicamente me sé bastante normalita, como la mayoría de los humanos también se sienten. No tengo ninguna belleza idílica. Esos son ideas de nuevo. Así con ellos. No soy de ningún lado, no taigetiana, ni humana, ni andromedana, ni solatiana, ni siriana. Pero tengo un poco de todo y así soy. Por eso hablo como ustedes, porque comprendo bien esa sociedad, como comprendo tantas otras de fuera de la Tierra. Y esto no quiere decir que lo sepa todo, porque no lo sé todo, por lo menos no intelectualmente, aunque sí accedo todo el tiempo al campo, a lo que mal llaman registros akáshicos. No sé muchas cosas intelectualmente, aunque las percibo, como ustedes. Y eso no me hace menos cósmica. Veo una canción que no conocía y salto de emoción. Me emociona aprender que hay ratoncitos anfibios en serio, bonitos y atigrados. Yo no sabía eso. Nunca se puede dejar de aprender ni de expandirse. Me pongo como ejemplo, pero los defino a ustedes así.
Al darse cuenta de todo esto, ¿equivale a solo manifestarse cosas buenas y agradables para uno mismo desde ese punto? ¿O sigues creando lo que aún tu alma desea vivir para mayor definición de sí misma, aunque pueda parecer negativo desde más abajo? Gracias. Por nada. Lo negativo te define, como lo positivo también define, y se definen entre sí. El ignorar los problemas, lo negativo, solo hace que entren más en el subconsciente, desde donde manifiestan cosas por ti. El enfrentar los problemas, el aceptar que hay maldad, el enfrentarlo, lo incorpora en ti. Y con ello lo disuelves porque no lo resistes, lo aceptas, lo trasciendes. Te sabes perfectamente capaz de realizar las peores atrocidades y de manifestar las peores pesadillas, porque desde densidades altas tienes ese poder, y ese poder lo tienen los humanos. Por eso la Tierra está como está. Sin embargo, no lo haces porque lo trasciendes y manifiestas lo opuesto, sabiendo que es lo opuesto al comprender su opuesto. No solo desde el aspecto de dualidad, se expande mucho más allá de solo dualidad. Todo lo que hay por contrastes define a todo lo demás que existe, y existe solo porque lo piensas. Al mismo tiempo comprendo que desde la postura del 3D, desde esa perspectiva, lo que es real, ¿qué es la realidad para alguien en el 3D? ¿Es lo que vives? ¿Lo que te rodea empíricamente? ¿Tu vida? Obviamente, eso es lo real. Lo demás está en tu cabeza. Pero esa realidad objetiva que experimentas hoy, ¿acaso no está también en tu cabeza? No hay diferencia. Lo que piensas es. Gracias. Gracias. Tengo otra pregunta. Dijiste que el cuerpo no te limita, que puedes ir donde sea sin él, que estás en el cuerpo, pero no te sientes limitada por él. Estas capacidades de poder trascender el cuerpo, por ejemplo, ¿te vinieron de golpe un día al darse cuenta profundamente de las cosas? ¿A base de ejercicios? ¿O cómo exactamente? Hablo específicamente de estas capacidades de ir más allá del cuerpo. Sé que mucha gente se preguntará eso. Simplemente al ir entendiendo las cosas. Ejercicios me sirvieron, pero no son tan importantes como el simplemente darse cuenta de lo trascendente que es el darse cuenta de esas cosas. El cuerpo no me limita, porque mi cuerpo es solo una idea, parte de mis fantasías y de mis creaciones. Me gusta ser quien soy, y por eso me proyecto así. Por eso llevo este cuerpo. Como ustedes también, aun los que tienen defectos y están deformes, también. Eso es su experiencia, su creación, y los definirá hacia su opuesto también, especialmente si trascienden el sentirse limitados por su apariencia. Puedo mirar mi mano y puedo hacerla transparente. La puedo hacer desaparecer, o puedo producir más dedos en mi mano, o formar aletas en mi mente. O
o solo relajarme y volver a tener mi apariencia normal. O más allá, puedo tener el cuerpo que quiera solo pensando, o ningún cuerpo. Es el darme cuenta que solo es una idea y que no hay nada material, porque aún están en esa necedad de sentimiento de limitación que los define como lo opuesto. Pero precisamente porque están y se perciben así delimitados, serán lo opuesto en un futuro inmediato, futuro desde su punto de vista, pues ya lo son. Mi percepción de estar totalmente limitada me dio lo opuesto, tan solo con entenderlo bien. Pero ese sería tu caso. En el nuestro, el cuerpo está para que sintamos esa sensación de estar limitados, ¿o no? ¿O no hay diferencias? Pero tú, eso ya lo has trascendido, ¿verdad? Ya que eres tú la que nos está dando el conocimiento. Sí, exacto. Mi percepción de estar totalmente limitada me lo dio lo opuesto, tan solo con entenderlo bien. Ok. Si se perciben así delimitados, tremendamente limitados y en sufrimiento, eso crea el que sean lo opuesto. Una cosa define a la otra. Entonces, esto parece una justificación para estar en el 3D y sufrirlo todo, como la razón de soportar el estar ahí, ya que la recomienza será grande, solo por lo que trae como expansión de conciencia. Sin embargo, no es necesario desde mi punto de vista. Con tan solo entenderlo mentalmente basta. Entonces, yo no veo necesidad de estar atrapados en encarnaciones 3D de sufrimiento por buscar la promesa de un pastel cósmico posterior. Sí, yo no me siento limitada. ¿Quiere decir que no me sentiré súper ilimitada después? No. Es lo que estoy diciendo. Con tan solo entenderlo, sujetas ambos extremos y todo lo de en medio. Entonces, yo no necesito sufrir para ser libre. ¿Por qué deben sufrir los humanos entonces? Solo son ideas que ellos mismos crean. Yo puedo percibir y puedo imaginarme las peores pesadillas, pero aún imaginándomelas con toda vividez y a todo detalle, a niveles que no se imaginan, en ese caso, no las convierto en mi realidad. ¿Por qué no? Pues, porque no quiero. No lo necesito. Lo comprendo. Tengo esa base, pero no lo materializo. Pero estas ideas las han creado ellos, desde el plano más bajo o más superior. Me parece que desde el superior. Entonces, si estas ideas fueron creadas desde su yo superior, ¿por qué su yo superior no sabe esto de lo que estás hablando? Porque aún no comprende su yo superior esto que les digo. ¿Y por qué yo sí? Ah, ok. Entonces, su yo superior no es mi superior. Pero yo pensé que todos tenemos el yo superior que está en el nivel y en el nivel de la fuente. Pero no deben preocuparse por eso. No tienen que estar pensando cómo comunicarse con su yo superior y decirles esto. Son su yo superior, con solo desear serlo, tomando el control de sí mismos, con amor propio real. Ser su yo superior. Como yo lo soy de todas las Svaru. Soy la que canaliza Svaru 9 y las anteriores. Sean su propio yo superior. ¿Cómo?
empezando por amarse a sí mismos, y con eso amar e integrar todo lo que les rodea. Entren en las perspectivas de los demás, aunque sean los peores psicópatas. Pobres. Imagínense el miedo que sienten que la gente despierte. Saben que los lincharán de inmediato. Por eso reaccionan así, porque son almas perdidas, lejos, muy lejos de comprender la integración y todo lo demás. Pues sí que estás en densidades altas y así. Solo soy y estoy donde sea que esté. Y tú también, y todos los demás, porque yo, ni nadie, pueden estar en densidades altas sin que los demás también lo estén. Porque no hay los demás. Solo somos ideas y ocurrencias de una sola mente, que desde el punto de vista de cada quien es uno mismo o una misma. Ok. Algo que no entiendo. Si dices que todos estamos en este nivel, que todos somos la fuente, que el yo superior de todos nosotros ya entiende todo esto, ¿cómo que entonces el yo superior de esta gente que sigue creando el sufrimiento no entiende lo que estás explicando aquí? Ellos también son lo mismo que tú, son la fuente. Porque simplemente no trascienden el sufrimiento aún entonces. Es lo que he dicho arriba. El yo superior no es tan superior desde ese punto de vista. Claro que siempre hay uno superior al otro superior, hasta llegar a la fuente. Pero, desde el punto de atención de cada persona que decidió encarnar en la Tierra y planeó esa vida de sufrimiento, por el avance espiritual que tendrá, desde esa posición, no comprende lo que les he dicho aquí, o de lo contrario, no lo habría planeado en primer lugar. Entonces, ¿cuál capa de sus yos planea cosas? ¿Alguna baja? Necesitas comprender a fondo el concepto de sufrimiento y de limitación, no necesariamente vivirlo en una encarnación entera y larga, pero tan solo por pensarlo. Están creando eso, esa vida. Pero insisto que aún así no es necesaria. Se dice que solo viviendo eso se comprenderá bien o lo suficiente. No lo creo. Puedes solo tomar muestras, comprenderlo de otras formas, porque todo ya es, siempre ha sido. Entonces, toma lo que ya es, aprende y ya. Eso de que nadie aprende de cabeza ajena. Si así lo desean, ok, no. Pero se puede trascender eso también. Entonces, están creando desde su yo superior aún no tan elevado. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué lo permite su yo superior supremo de todos? Que ellos también tienen. Y entonces, ¿cuál capa de sus yos planea cosas? Alguna capa no tan elevada, pero ya en la entrevida. ¿Y por qué es esa capa que planea cosas y no más elevada? ¿Qué hace su capa más elevada en ese momento? Pero estamos hablando generalizando, no todos. No por estar en el etérico, en la entrevida, significa que esté un alma en estado de comprensión del todo, en lo elevado, como no por ser zapatitos rotos en el 3D, signifique que no puedas ser en todo sentido superior o mantener mayor grado de entendimiento que un alma en entrevida. El estar encarnado o no,
no tiene nada que ver con el nivel de conciencia de una persona. El cuerpo solo es una manifestación más de su estadio de conciencia. No limita, no ayuda, solo es un síntoma, un reflejo. Puedes ser zapatitos rotos, caminando en el lodo con los coches salpicándote al pasar, mojándose debajo de una sombrilla rota. Y ser el yo superior de alguien en el etérico. Claro que si estás en ese nivel, no te molesta encontrarte en esa situación, ya que solo es algo pasajero, reflejo de ti y tus zapatitos. Rotos o no, tienes riqueza inmensa dentro, y es lo que importa. Y desde el punto de vista de entender el amor propio, inmediatamente empezarás a mejorar tu vida. Ley de la atracción, ni que nada. Esta es la clave. Porque amor propio quiere decir que ya no pasarás por encima de ti mismo, misma, y que verás por tu mejoría, la de tu vida, que dejarás vicios destructivos y te alejarás de todo lo que no te guste o que no te nutre. Trabajos malos y degradantes, malas amistades o familiares. Dejas atrás los odios, los resentimientos al comprender sus puntos de vista. No esperen ser el yo superior cuando desencarnen, en el futuro. Da igual, sean eso hoy. Si aún están en el sufrimiento fuerte hoy, ¿significa que nunca han alcanzado el entendimiento del cual hablas? Pero si están en el sufrimiento, es porque lo están manifestando. Eso es lo que yo entiendo. Sí, Robert, obvio. Por eso pregunto. Lo sé, Gosha, sí. Preguntas por los demás. Estas almas nunca han llegado al entender aún de lo que Yasji habla. Del yo superior un poco más bajo. Hay muchos niveles. Además, escúchame, zapatitos rotos. Si esos zapatitos feos que tienes te hacen sentir mal, entonces ya no te los pongas. Ahí empieza la acción de amor propio. Somos la parte baja de la federación. Exacto, Yasji. No te los pongas. Pero, Yasji, si ellos aún están aquí sufriendo, estas almas, quiere decir que nunca han llegado a este entendimiento, aún en su camino espiritual. Porque, si hubiera sido así, no estarían aquí ya sufriendo, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo es posible, si son la fuente misma? ¿Es posible ser la fuente misma y no entender cosas? O sea, yo pensé que en alguna capa de ellos mismos siempre entienden lo que hablas, pero simplemente olvidan. La Matrix sigue allí arriba. No donde están sus almas, en planos etéricos. En la entrevida sí. Ni en la fuente, no hablo de entrevida. Pero hay muchos niveles. Hablo de niveles muy altos, de sus almas, que todos tenemos y donde todos estamos. Pero si siempre hablamos desde la fuente, hay muchos niveles hasta llegar allí. No hay más que la fuente misma. Entiendo que hay muchos yo superiores, ¿o no? Todas las almas son la fuente. ¿Correcto? Da igual el nivel de su punto de atención. Entonces, todas, en la capa más alta, tienen que saber todo esto de que habla Yasji. Entonces, ¿por qué aún no lo entienden, si siguen aquí sufriendo? Pero ahora mismo somos conscientes de este, y no de los otros que también somos conscientes. El hecho de estar consciente o no, no importa. Es lo que eres.
Robert, no hablo de niveles de 5D, ni de identidades, ni nada de eso. Hablo de tú como el campo etérico. Ngosha, porque no están encarnando desde la fuente misma. Dicen que regresan a la fuente, pero no es así. Solo van al astral y al nivel que les corresponde por su frecuencia y desarrollo de conciencia. Se llevan la Matrix con ellos al desencarnar. Son la Matrix. Entonces, encarnan desde la posición de la Matrix otra vez, pero desde el lado etérico. Exacto, Yasky. Se entiende muy bien con esto que dices. Eso último es muy importante. No están encarnando desde la fuente misma. Dicen que regresan a la fuente, pero no es así. Sí, la Matrix. Y los que ya lo entienden, se van. Ya no encarnan ahí, o no, desde una perspectiva de sufrimiento. Esto antes no lo sabíamos. Y dicho en este contexto, se superentiende. Gracias. Entonces, aquí entraríamos en las distintas evoluciones de conciencias. El desencarnar no te quita lo Matrix, porque eres lo que piensas, y lo que piensas eres, y siguen pensando desde el otro lado. Entonces, planean las cosas, su nueva vida, desde un punto de vista muy limitado y poco avanzado. Por eso, todo este conocimiento que nos das es para deshacernos de esta Matrix. Gracias. Sí, cada quien va a donde le pertenece por su nivel de conciencia. Sí, entiendo. Se entiende. Por eso aquí hay algunos que sufren más que otros. ¿O eso entendí? Sí. ¿Pero no son la fuente misma a la vez? ¿Aún estando en el astral? ¿Lo son? Entonces, ¿por qué aún no alcanzan el entendimiento? Si sus almas son pura fuente, me asombra. O sea, no existe el tiempo como tal, no hay linealidad. Entonces, al mismo tiempo que están en el astral, están en la fuente y en sus capas elevadas. Estas capas saben cosas. ¿Por qué entonces no crean desde estas capas inmediatamente? ¿Por qué no llegan al entender cosas que ya sus yos muy elevados entienden? Porque las entienden, son la fuente misma. No son pura fuente, solo son las mismas personas con las mismas ideas limitantes que eran cuando tenían un cuerpo, o si son la fuente misma, pero no lo recuerdan, como no lo recuerdan los humanos encarnados. Da lo mismo. No por estar en un lado u otro, con o sin cuerpo, te hace tener entendimiento elevado. O sea, son pura fuente sin saberlo conscientemente, y por eso se quedan atrapados en las ideas limitantes. Sí, eso entendí. Tal vez me asombra porque intuitivamente lo percibo tan claramente. Ser la fuente, crear desde allí, o desde planos más elevados, al menos etéricos. No existe otra manera para mí. Igual que zapatitos rotos. Son la misma persona, con las mismas ideas del lado de la muerte que estén. Solo algunos entran en lo dicho antes, esa expansión de recordar todo lo que eran antes, como ya dijimos. Y desde esa perspectiva de mayor entendimiento, también tomarán decisiones limitadas, porque aún desde ese punto de mayor expansión, de recordar todo lo que eran y siempre han sido, no significa que comprendan esto que les digo hoy. Pero, ¿por qué estas ideas limitantes, desde más abajo, sobrescriben sus ideas etéricas de sus yos super superiores? Todos son frecuencias.
porque son su propio yo superior. Lo que ellos hagan y piensen los define, y define a su yo superior. Desde abajo, desde la perspectiva 3D, ellos deben hacer el trabajo de expansión, el recordar lo que siempre han sido. Se construye el alma, no se obtiene. Esa es una postura desde el 3D o desde el 5D, lo que sea. Desde arriba, desde densidades muy altas, todo ya es, y siempre ha sido. Pero desde la postura práctica humana, deben construir sus almas, con su esfuerzo propio. Creo que es este punto que no pillo bien, que son su yo superior con las ideas de más abajo. Yo siempre pienso que da igual qué ideas limitantes nos ponemos abajo, nuestro yo superior no las tiene. Y es solo la cuestión de darse cuenta de ello. Como fue en tu caso, darse cuenta profundamente de lo que se es. No hay diferencia entre una persona, zapatitos rotos, y su yo superior. Zapatitos rotos debe asumir la responsabilidad de ser en vida su propio yo superior. Es decir, que muchas de las personas que están aquí todavía construyen su alma. Por eso manifiestan lo que manifiestan. Es decir, que muchas de las personas que están aquí todavía construyen su alma. Por eso manifiestan lo que manifiestan. Desde su perspectiva, sí están construyendo su alma. Sí, no hay diferencia. A eso me refiero. Que las ideas limitantes de zapatitos rotos son solo eso, ideas limitantes. Pero ese zapatitos rotos es a la vez su yo superior, y ese no tiene límites. Así es. Por eso no entiendo cómo que en algún punto de su camino el alma aún no ha alcanzado ese entendimiento para no sufrir más. ¿Y sabes por qué no lo entiendo? Porque no hay linealidad. Entonces, en algún punto de su alma, ya lo ha entendido. No lo veo en la manera lineal. Entonces, ¿cómo que su alma, entendiendo esto, ya en algún punto de su campo, aún sigue sufriendo aquí? ¿Por qué no jala este entendimiento? Desde el momento en el que lo han entendido, se crea también el concepto de que aún no lo han comprendido. Una cosa crea la otra. Y siguen enfrascados en ese punto. Eso solo los humanos, con su entendimiento limitado, sintiéndose víctimas por todo. Si las cosas fueran como dices, Gosha, entonces no habría ningún sufrimiento en la Tierra, ni en ningún otro lado. Eso que me dices es el problema. Siguen pensando y manifestando limitaciones siendo ilimitados. Solo son ideas. La idea de que son limitados es lo que los limita. Es igual si están vivos o muertos. Son gente, son sus ideas, las mismas ideas. Zapatitos rotos es zapatitos rotos. Sea que esté vivo, viva, muerto o muerta. Entonces, expandan sus mentes ahora. No necesitan estar del otro lado para hacer eso. Creo que no es así, Gosha. Más arriba ya no hay ese sufrimiento, lo han trascendido. Es así, Robert. Se dice que se necesita estar encarnados para poder expandirse. Citando a Dolores Cannon. No, que no estoy de acuerdo. Se expande en todos lados. Donde sea que estés siempre, experimentas cosas nuevas que expanden tu consciencia. Pero no tienen que esperar a estar del otro lado para hacer algo, para crecer. Solo perpetúan más sufrimiento, volviéndose a encarnar con esa mentalidad, manifestando esas pesadillas por falta de amor propio. No hay regresivos,
Eso es parte de la manifestación. Son ellos los que lo controlan todo. Pero en algún punto siempre habrá el sufrimiento, como dije arriba. De lo que veo entonces, siempre habrá sufrimiento. Porque la idea ya existe. Imposible de erradicarla, incluso trascendiéndola. Se crea la idea y plano donde existe su opuesto, su no trascendencia. Así que, por mucho que luchemos por liberar almas de ese sufrimiento, siempre existirá. En algún punto u otro, siempre existirá. Pero lo puedes trascender y dejarlo como concepto. Sí, yo sí. Creo que no, Gosha. Pero existirá. Robert, ¿cómo que no? Que sí. Sí existe la idea de trascender algo. Supuesto también. No hay sufrimiento, lo trasciendes. Sí, pero no tienes por qué vivirlo. Como dice Yasuki, no lo tienes que vivir. Y desde más arriba lo trasciendes todo, lo disuelves. No hay. Yasuki dijo, desde el momento en el que lo han entendido, se crea también el concepto de que aún no lo han comprendido. Una cosa crea la otra. Y siguen enfrascados en ese punto. Eso son los humanos con su entendimiento limitado sintiéndose víctimas por todo. ¿Cómo disuelves el mal? Una cosa crea la otra. Entonces, para ti no hay sufrimiento. No hablo de mí, hablo de otros. Sí, pero no tienes que vivirlo. Exacto, Yasuki. Hablo de existir. El sufrimiento siempre en algún punto del universo. Siempre existirá. Porque existe su opuesto. Y existe su trascendencia. No habría que trascender nada si no existiera. Si existe su opuesto, entonces, no existe el sufrimiento en ningún lugar del universo. Así que siempre habrá. Nunca habrá sufrimiento. Depende de ti. ¿Qué quieres ver? Exacto. Lo integras todo. Con ello se disuelve. Para ti sí, pero no en general. Siempre habrá. En la fuente y todo. Entiendo lo que quiere decir Gosha, y es válido. Aún así, no es necesario, más que solo comprender eso, no vivirlo. Sí, pero Gosha, desde esa postura de alta densidad, el término y la definición de sufrimiento cambia de perspectiva, se disuelve. Eso que llamas sufrimiento ya no lo es. Deja de serlo, porque lo que lo define como sufrimiento es una postura de densidades bajas. Claro que no es necesario. Ya hemos hablado de esto antes, y también lo veo como innecesario. Por eso, no entiendo por qué la gente sigue en sufrimiento, porque para mí se crea desde planos etéricos, donde ya no existe esta necesidad de vivirlo para comprenderlo. Pero por otro lado, siempre existirá, porque todo existe a la vez. Siempre. Sí, allí, sí, desde más arriba. Pero siempre habrán puntos de vista de más abajo también a la vez. Y con eso, la perspectiva de sufrimiento seguirá, para ellos. Ese pero es lo que sigue perpetuando el observar y por lo tanto el vivir ese sufrimiento. Sí, exacto. Estoy en dos lados a la vez. Exacto. Comprendo eso. Y veo que siempre hay múltiples perspectivas.
No hay otras maneras. Y qué perspectivas más bajas siempre seguirán. Y con eso, puntos de vista de sufrir. Pero, aunque siga el sufrimiento, tú no lo tienes que experimentar. Es absurdo. Sí, desde la postura de alguien, siempre habrá sufrimiento. Pero a la vez no. Nunca lo habrá. Porque si lo hay automáticamente, habrá el que no lo haya. No puede haber una cosa sin la otra. No hablo de mí, Robert. No me comprendes. Pero es tu vida. Eso no es ser egoísta. Es tu creación. Y en mi creación, eso no figura. Ni en mi entorno. No lo veo. Como absoluto siempre habrá. Pero desde el punto de vista de altas densidades, eso no te molesta. Lo comprendes. Y comprendes que molesta también. Todo junto. Lo contradictorio convive, se define uno con lo otro. No puedes ser el ser superior, de plano etérico, sin integrar puntos de vista de sufrimiento de más abajo. Lo eres todo. Como Yashe. Ella lo trasciende, pero también es capaz de ver todo a través de los ojos de los puntos de observación de más abajo. Y desde allí comprende el nivel limitado. Y yo también me siento así. Claro. Así que me siento ilimitada y libre de sufrimiento. Y a la vez, viendo que existe esta perspectiva de sufrir para mis otros puntos de atención. Y que siempre lo habrá. Aunque cuanto más me expando, más comprendo del porqué del todo. Entonces ya no me afecta. Pero sigue existiendo en algún nivel. El universo nunca existirá sin algún tipo de limitación, porque eso es lo que le define. Aunque también llego a la sensación que esto tampoco es necesario. No necesito ninguna limitación, o vivirla, para comprender lo que soy. O al menos llego a esta conclusión después de haber vivido las limitaciones. Tal vez para eso sirvieron. Ok. Desde esa perspectiva siempre lo habrá. Y es parte de ti. Pero, ¿qué harás al respecto? ¿Gritarles lo que sabes? No, nada, aceptarlo. Ya no me afecta. Solo observar que es así. Y si algo aún me afecta y veo que debo reaccionar, reaccionaré, haré. Ok. Si yo decidiera hacer exactamente lo que acabas de decir, entonces ya no tendríamos nada que hacer. Si yo hago lo que hago, ¿por qué me molesto en estar aquí? Porque nos gusta hacer que las almas entiendan las cosas, compartir el conocimiento y compartir con ellos la experiencia de expansión, porque juntos nos expandimos, como el ser colectivo que somos. Porque estamos expandiéndonos nosotros mismos con esto, con alimentar otras partes, otros aspectos y otros puntos de atención de nosotros mismos, los llamados otras personas, que solo son más de uno mismo. Sí, exacto, lo que iba a desarrollar. Alimentando a ellos, nos expande a todos. Somos un ser. El estar aquí en la Tierra, conectada a la Tierra, viendo todo empáticamente, comprendiendo el sufrimiento humano, me ha hecho expandir mi conciencia más en mi presente y corta encarnación 12, de lo que he logrado en todas las 11 anteriores juntas. Aprendo de los otros, de los humanos, aprendo de zapatitos rotos. Siento su sufrimiento, como mío, porque es mío, pero no lo tengo que vivir en carne propia. Ya, yo tampoco. De hecho, no tuve mucho sufrimiento en mi vida en general. No he creado esto para mí misma aquí, así que me siento lo suficientemente cerca a los humanos para entenderlo. Pero no lo creo para mí misma, lo veo totalmente innecesario. Sé quién soy,
No lo necesito para definirme, aunque me gusta que entre en 3D. No tenemos por qué vivirlo. Esta limitación me expandió seguramente y me hará apreciar mucho más el contraste.